Hola a todos, ¿cómo les va? Que tengan un buen domingo. Hoy quiero traerles, como puse en una publicación que hice anoche, quiero traerles un cuento de mi autoría. Pero antes quiero hablarles de esto. Este es el ejemplar de galera de mi primer libro que yo saqué. Para los que no saben lo que es un ejemplar de galera, es el primer ejemplar de un libro, cuando sale y todo. Es el libro anterior a su edición, porque este libro es de calidad inferior a la edición final. El ejemplar de galera es un ejemplar que le sirve al autor para, para revisarlo y ver si tiene que corregirle cosas al libro. Bueno, yo en su momento recuerdo que alguna que otra corrección le tuve que hacer para que salga el libro original. Bueno, acá se lo dejo para que lo aprecien. Es de calidad inferior claramente al libro que salió finalmente. No tengo un ejemplar de la edición final, por eso muestro este. Y les voy a hablar un poco de este libro. Este libro salió en enero, febrero, en marzo. En marzo de 2023 salió este libro editado y, y lo que pasó fue que tiene muchos errores y por eso, como dije en la publicación misma, estoy tratando de corregirlo para relanzarlo y poder lanzarlo en primera medida en Amazon KDP. Yo este libro lo presenté en un par de ferias, lo presenté en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado, fue poca gente, pero vendí tres ejemplares, creo que vendí tres ejemplares el año pasado. También lo presenté en la Feria del Libro de Roldán el año pasado, cerca de fin de año, ahí no vendí nada. También lo presenté en un lugar de mi ciudad natal, Rosario, que fue solamente gente conocida, pero no conseguí ventas. Y ahora lo que estoy haciendo es corregirlo porque tiene muchos errores este libro, errores que claramente me exponen como escritor amateur, por eso quiero profesionalizarlo mejor. Pero voy a dedicar otro video a hablar de los errores que cometí al lanzar este libro. Ahora quiero leerles uno de los cuentos que está bastante bien hecho, que tal vez también tenga que ser corregido en su momento cuando llegue. Pero acá les leo el cuento que se titula El videojuego maldito. Y el cuento dice así. Marco tenía 12 años y amaba los videojuegos. Una noche fría de invierno, mientras caminaba por las calles de su pueblo, se encontró con un hombre encapuchado que lo miró fijamente sin soltar una sola palabra. Marco bajó la mirada y vio que el señor tenía un puestito con cartuchos de videojuegos. Disculpe, ¿cuánto cuesta este? Preguntó Marco, señalando un cartucho de color rojo que tenía etiqueta con una imagen de un personaje disparando y un título en letras mayúsculas que decía The Future Game. Este sale 200 pesos, respondió el extraño. Está bien barato, pero no tengo nada de dinero, dijo Marco, y se giró para marcharse, frustrado por no poseer ni la mitad de ese dinero. En ese momento el hombre pareció lamentarse porque Marco no se llevó el juego. Entonces, cuando el niño ya se había alejado algunos pasos, lo llamó. «¡Espera, niño!». Marco no se lo esperaba y se sobresaltó al escuchar el llamado, pero se detuvo y volvió. «¿Sí? Por esta vez te lo llevas gratis», dijo el hombre con una voz que parecía rasparle la garganta. «¿En serio?», preguntó Marco. «Sí, mi amigo, así es. Considéralo un regalo de mi parte». «Bueno, gracias. Muchas gracias». Cuando se dio media vuelta, se quedó inmóvil, inmerso en sus pensamientos. Evidentemente le daba culpa llevarse el juego sin pagar nada. Se volteó para mirar a aquel hombre extraño, pero éste solo se dignó a levantar el pulgar. Después de levantar la mano como si quisiera saludarlo, Marco emprendió el retorno hacia su casa. No podía pensar nada del frío que tenía. Había salido desabrigado, por lo que el camino a casa fue como si estuviera bailando un reguetón de boliche. Cuando entró a su casa, se cruzó con su madre,
quien lo saludó con un abrazo al verlo tiritar de frío, pero el jovencito no atinó a hacer nada más que tratar de zafarse rápido de sus brazos debido a las ganas que tenía de probar ese juego. Entró a su habitación, lugar en donde se encontraba su consola. Cuando la vio, corrió hacia ella y empezó a desenredar desesperadamente los cables, como si estos fueran las ataduras de alguien condenado injustamente. Tal fue la rapidez que acabó por estampar la consola contra el suelo. Inmediatamente la levantó y la colocó sobre su cama. Una vez allí, terminó de desenredarla cuidadosamente. Una vez logrado el cometido, la conectó. La adrenalina comenzó a correr velozmente por su cuerpo. Cuando por fin encendió la máquina, el juego no arrancó. «¡Maldita, no lo agarra!», se quejó. La sensación de descontento se acrecentaba en su interior. Casi sin pensarlo, le asestó un pequeño golpe karateca a la consola. Apagó el artefacto, sacó el cassette y lo sopló para volver a colocarlo. Prendió el aparato y nada. Lo volvió a intentar varias veces, pero seguía sin obtener resultado. La intriga y la adrenalina ya habían alcanzado niveles extraordinarios en un cuerpo tan pequeño. Deseó maldecir a la consola en idiomas que apenas sabía. Cuando advirtió la posibilidad de que su consola podría haberse roto, agarró desesperadamente otro de sus juegos para ver si seguía sin funcionar, pero al mover la palanca de encendido y apagado, esta vez arrancó sin problemas. «Uf», suspiró. Entonces volvió a colocar el juego que le regalaron, pero seguía sin arrancar. La frustración se apoderó de él, y ahí fue que comprendió por qué aquel extraño sujeto le había regalado el juego. Convencido de que el juego no funcionaba, decidió ir a devolver el cartucho al mentiroso que se lo dio. «¿A dónde vas, Marco?», lo interrumpió su mamá. «No salgas sin abrigo, afuera está helado». Marco tomó su abrigo. «Pero hijo, ¿a dónde vas?». Su madre no llegó a completar su pregunta, ya que Marcos pegó rápido el portazo y se fue sin dejarla terminar de hablar. Luego de una extensa caminata llegó al lugar, pero no encontró al hombre que le había dado el juego. «Disculpen, ¿no hay nadie?», gritó, mientras expulsaba vapor de invierno por la boca. Pero nadie contestó. Solo se escuchaba el viento de invierno que azotaba su rostro como si hubiera un muñeco de nieve pegándole. De repente, un escalofrío recorrió todo su cuerpo y comenzó a tener miedo. «Me desharé de este juego», dijo asustado. Lanzó el cartucho por el aire y salió corriendo hacia su casa. Cuando llegó, estaba cansado y respiraba de manera acelerada, al igual que el ritmo de su corazón. Su madre lo vio en el estado en que estaba, por lo que le preparó un té de tilo para que entrara en calor y se calmase. Por la noche, Marco fue al baño, se cepilló los dientes, se lavó el rostro y fue a su habitación, en donde se relajó y se sentó en su cama con su teléfono móvil. Pero entonces una luz se proyectó de golpe sobre su rostro. Su televisor se encendió solo. Esto hizo que Marco salte de su cama a la vez que pegue un grito, tras lo cual cayó con las nalgas de lleno. El dolor no lo dejó hacer nada, solo se limitó a hacer un gesto con el rostro y se levantó despacio. Mientras se sacudía el pantalón, su tele lo alumbraba con una luz que le impedía mantener sus ojos abiertos. Pero la cosa cambió cuando encendió la luz principal de su habitación. Cuando vio la extraña imagen que tenía su televisor, el dolor en las nalgas quedó chiquitito al lado de la curiosidad que lo envolvió. La pantalla mostraba el siguiente mensaje: «¿Te gustaría que tu vida fuese un videojuego? Selecciona con tu control remoto la respuesta, sí o no». ¿Pero qué demonios es esto?», se preguntó, luego de frotarse los ojos. Pero después, sorpresivamente, se rió. Pensó que podría ser algo interesante, y no necesariamente algo malo. «Oh, sí». Sin más, seleccionó sí. «¿Estás seguro?». «Sí, no». Entre risas, volvió a seleccionar sí. En ese momento, una extraña corriente proveniente de su televisor lo arrastró hasta traspasar la pantalla.
De repente se sintió raro y algo aturdido. Miró a su alrededor y vio paisajes que no había visto antes en su vida. Pero eso no era todo. Además, comenzó a ver sus extremidades de una forma pixelada y le apareció en su mano como por arte de magia un arma. Después, unos seres extraños comenzaron a atacarlo con golpes, patadas, incluso con cuchillos y demás armas. Aunque no se sintió muerto al instante, al ver que el arma que tenía en las manos, al ver el arma que tenía en las manos, comenzó a disparar y a saltar los ataques. Marco se había transformado en un personaje de un videojuego de acción. En ese momento, entró su hermano a su habitación, vio el televisor encendido con el videojuego y vio que el personaje que estaba en pantalla era casi idéntico a Marco, por lo que comenzó a jugar con él sin saber que en realidad el protagonista fue alguna vez Marco, su hermano de carne y hueso, de quien no se volvió a saber nada. Y acá termina el cuento. Evidentemente veo que tengo que corregirle varias cosas, aunque igual sé que la perfección en la escritura y la literatura no existe, sé que todos los cuentos y todas las novelas pueden tener errores, por 1000 correcciones que le quieras hacer, nunca va a quedar perfecto, la perfección no existe. Después las historias pueden gustar o pueden no gustar, eso ya depende del lector. Pero les vuelvo a mostrar cómo era el ejemplar de Galera. Cuando saque el libro reeditado quiero cambiarle la portada, también la descripción de atrás, porque es muy pobre y quiero que quede mejor. Y eso es todo. Si les gustó el cuento, los invito a dar un me gusta, los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Y si el cuento les resultó interesante y quisieran leer el cuento, los invito a dejarme un comentario abajo, porque voy a avisar cuando esté relanzado. Y en otro video, que no sé cuándo lo haré, voy a hablar de los errores que cometí al lanzar este libro. Así que eso es todo por ahora. Hasta luego.